Bienvenidos a la clase número 5 de esta materia que se llama hermenéutica. Y como ustedes ya saben, ya hemos terminado la unidad número 1, llamada la hermenéutica general, y ahora vamos a adentrarnos a la unidad número 2, que se llama la hermenéutica especial, tal como aparece allí en la página 24 de sus manuales. Y en esta hermenéutica especial vamos a adentrarnos dentro de algo especial en la Biblia y que está muy presente, que es un tipo de lenguaje, y es el lenguaje figurado. Para entender qué es el lenguaje figurado, les he traído un video que lo vamos a ver ahora, y vamos luego a interpretar ese video y a hablar un poco del lenguaje figurado, y ya vamos a adentrarnos al tema para el día de hoy, que es el punto A de esta unidad número 2, que son las figuras literarias. Pero vamos ahora a ver el video. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿2 como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, muy gracioso ese video. Es de una revista española que nos habla sobre, en manera chistosa, sobre que a los hombres hay que explicarles las cosas hablándole en un lenguaje especial, que es el lenguaje del fútbol. Porque si a un hombre le hablamos en el lenguaje del fútbol, va a entender lo que se le quiere decir. Bueno, es un tanto gracioso, pero ahí está el lenguaje figurado. ¿Qué significa el lenguaje figurado? Es cuando queremos expresar una idea en términos de otra. Por ejemplo, ahí teníamos en el video una mujer que quería cortar su relación de noviazgo con un hombre, entonces se lo explica en términos de fútbol para que lo pueda entender. Y eso es el lenguaje figurado, cuando expresamos una idea en términos de otra idea. Y fíjense en que nosotros utilizamos el lenguaje figurado constantemente en nuestra habla popular, en nuestro lenguaje cotidiano. Y a veces decimos expresiones como: este hermano es un pan de Dios. No significa que el hermano es un pan, sino que se utiliza este término para definir que este hermano es una persona buena. Otra expresión del lenguaje figurado que utilizamos es: a este hombre se le salió un tornillo. No significa que este hombre es un robot y que tiene tornillos, sino que estamos queriendo decir que este hombre tiene falta de razón. Y otra expresión también muy común es la siguiente: María siente mariposas en el estómago. No está queriendo decir que se ha comido un par de mariposas, María, sino que en realidad está teniendo una sensación de enamoramiento. Entonces vemos cómo constantemente queremos expresar una idea, pero lo hacemos en lenguaje figurado, es decir, en términos de otra idea. ¿Y para qué sirve el lenguaje figurado? ¿Por qué está tan presente en la Biblia? Y lo vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, básicamente sirve, tal como lo dice el manual en la página 24, el lenguaje figurado sirve para introducir una idea novedosa, para darle fuerza a una expresión, a una palabra, a una idea, también para comunicar cierto matiz de significado, para darle belleza a una frase, para suavizar también algún pensamiento y también para hacerlo aceptable. El lenguaje figurado cumple esos propósitos. Y en la Biblia encontramos diferentes tipos de lenguaje figurado. Por ejemplo, tenemos las figuras literarias, tenemos los modismos hebraicos, tenemos los tipos y antitipos, los símbolos
y las parábolas. Pero hay mucho más del lenguaje figurado en la Biblia, pero esto es lo que vamos a ver nosotros en esta materia, que es hermenéutica. Y vamos a comenzar en la página 25 con el punto A, que se llama figuras literarias. Es decir, hoy vamos a analizar en esta clase 5 uno de los tipos de lenguaje figurado que aparece en la Biblia, que son las figuras literarias. Y aquí hemos marcado algunas figuras literarias, no todas, pero las más comunes que aparecen en las Escrituras. Y la primera que vamos a ver se llama símil o comparación. Ahora, ¿qué es el símil o la comparación? En el símil o la comparación es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa. Es decir, cuando se utiliza la comparación, cuando estamos comparando un objeto con otro objeto. Por ejemplo, lo usamos en expresiones cotidianas. Decimos, el piso brilla como espejo, cuando está muy limpio. Decimos, Juan es tan alto como una jirafa. Este colchón es duro como una piedra. O decimos, Pedro, por ejemplo, es tan veloz como el viento. Entonces estamos comparando una acción con otra acción. ¿Bien? Estamos comparando una idea con otra idea, una palabra con otra palabra. Y esa figura llamada símil o comparación está presente en la Biblia. Ahora fíjense en la presencia en un símil o comparación de un nexo comparativo. Siempre que esta figura esté presente, tiene que haber un nexo comparativo. Es decir, una palabra que esté comparando lo primero con lo segundo. En este caso, utilizamos la palabra o el nexo comparativo como, pero también puede aparecer otro nexo comparativo como así o semejante. Veamos los ejemplos que encontramos en la Biblia. Proverbios 26:1 dice así, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahí tenemos dos nexos comparativos, el cómo y el así. Entonces está comparando, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Está haciendo una comparación. Pero también tenemos en 1 Pedro 1:24, dice, toda carne es como hierba. Ahí utiliza el nexo comparativo como. Toda carne es como hierba, en el sentido que toda carne, que todo ser humano, es como la hierba, que un día está y al otro día no está. Es algo frágil y aquí está utilizando esa comparación. Ahora, la segunda figura literaria, después del símil y la comparación, es la metáfora. Y hay una cierta relación entre símil y metáfora. La metáfora difiere del símil o comparación porque no va a llevar un nexo comparativo. Y esa es la diferencia, una de las diferencias entre símil o comparación y metáfora, ¿no? Entonces la metáfora va a diferir del símil o comparación porque no lleva un nexo comparativo. Y también porque no presenta dos elementos que pueden ser semejantes. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejemplo de símil y comparación que dijimos Juan es tan alto como la jirafa? Ahora, ¿por qué estamos haciendo esa comparación? Porque Juan es alto y la jirafa también es alta. Entonces estamos relacionando dos conceptos parecidos. En la metáfora no se va a estar poniendo dos objetos parecidos o que tienen alguna relación, sino dos objetos o palabras o expresiones que son totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros decimos el tiempo es oro, ¿no? Decimos el tiempo es oro. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el tiempo? Aquí tengo un reloj que me han prestado. ¿Qué tiene que ver este reloj con, por ejemplo, un billete de 100 pesos? ¿Qué relación puede haber entre un reloj y un billete de 100 pesos? No se asemejan en nada. Sin embargo,
la frase, el tiempo es oro, está demostrando una relación de valor. No hay una relación directa entre objetos, ¿bien? Porque un billete no se asemeja en nada a un reloj, ¿está bien? Son dos composiciones totalmente diferentes hablando de lo material. Ahora, tienen sí una relación de valor, de cualidad o de acción, pueden tener la metáfora. En este caso, estoy diciendo que el tiempo es oro porque estoy diciendo que el tiempo es valioso. Entonces, así como el oro es valioso, el tiempo también lo es. Entonces, estoy estableciendo en la metáfora una relación de valor. Pero también puedo establecer relaciones de cualidad, de acción. Fíjense cómo nosotros usamos las metáforas en nuestro lenguaje cotidiano. Decimos, eres el sol que me ilumina, ¿no? Eres el sol que me ilumina. Se puso las pilas. Hay otra metáfora que utilizamos. Cerró la boca con candado. Esa es otra metáfora que nosotros utilizamos constantemente. Ahora, si vamos a la Biblia, vamos a ver que también se utilizan metáforas. Veamos, dice Isaías 47, ciertamente hierba es el pueblo. No está diciendo que el pueblo es como la hierba, sino que está diciendo que la hierba es el pueblo o el pueblo es la hierba. Es decir, está oponiendo dos objetos diferentes como la hierba y el pueblo y está diciendo que esto es aquello, no es como, esto es aquello. Entonces ahí hay una relación que tiene que ver simplemente con el valor o la cualidad, es decir, así como la hierba, así es el pueblo que pasa rápidamente. Yo digo, yo soy el pan de vida, Juan 6, 35, decía Jesús, yo soy el pan de vida. Es decir, no significa que Jesús era un pan, sino que Él está hablando de una metáfora. Él es el pan de vida y lo está declarando y está oponiendo pan y su persona misma como dos objetos diferentes, armando esta metáfora. Así como el pan es un objeto necesario para vivir, Jesús también lo es. Por eso Él es el pan de vida. Así como el pan trae vida, porque uno necesita comer para poder vivir, Jesucristo es lo que necesitamos para poder vivir por la eternidad. Ahí está la relación de valor entre un objeto y otro. Esa es la metáfora también muy presente en la Biblia, pero tengan en consideración la relación entre símil y comparación y metáfora y déjense guiar por ese nexo comparativo que hace la diferencia básica entre uno y el otro. Ahora tenemos otra figura literaria, que es la ironía. ¿Y qué es la ironía? Es la expresión de una idea mediante un sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Es decir, yo cuando quiero dar un mensaje voy a decir todo lo contrario a lo que quiero expresar. Y de esa forma se va a armar una ironía. Por ejemplo, en un día donde hace mucho calor, generalmente sabemos decir, qué frío que hace hoy, ¿no? Esa es una expresión irónica. En realidad lo que quiero decir es que hace mucho calor, que me estoy derritiendo del calor, pero doy vuelta a la frase, digo todo lo contrario, y de esa forma estoy armando una frase irónica. Entonces, por ejemplo, cuando una persona nos trata irrespetuosamente, decimos, ¡cuánta amabilidad!, ¿no? O cuando a una persona le hacemos un favor y no nos dice nada, nosotros le decimos, muchas gracias, ¿eh? En realidad, muchas gracias tiene que decir la otra persona, pero nosotros lo decimos porque en realidad queremos que la persona nos agradezca. Esa es una frase irónica. Y fíjense que en la Biblia también encontramos frases irónicas. Job habla irónicamente. En Job 12:2 dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Esta frase irónica de Job. También en 1 Corintios 4:8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos,
si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Al pretender afirmar que los corintios eran ricos, reyes, prudentes, fuertes y distinguidos, en realidad lo que Pablo está afirmando es que no eran ninguna de esas cosas. Los verdaderos necios eran los corintios y no Pablo o los apóstoles. Ahí está la frase irónica del apóstol Pablo. Ustedes van a encontrar en el cuadernillo de actividades que tienen que ir haciendo cada vez que avanzamos en la materia, van a encontrar otros ejemplos de ironía que tienen que ir resolviendo. En el punto número 4, otra figura literaria muy utilizada en la Biblia es la hipérbole. La hipérbole la palabra hipérbole viene del griego y significa tirar más allá del blanco. Y significa nada más y nada menos que la exageración de una idea. Nosotros lo usamos también en el lenguaje popular. Decimos, te llamé 1.000.000 de veces. Cuando llamamos a alguien y no nos atiende, llamamos 1, 2, 3, 4, a las quintas ya nos cansamos, pero cuando lo vemos a esa persona le decimos, te llamé 1.000.000 de veces. En realidad no la llamamos 1.000.000 de veces. Es una expresión hiperbólica para decir que le llamamos un montón de veces. Otra frase que utilizamos, por ejemplo, es todo el mundo se dio cuenta. Nos pasó algo, nos caímos en medio de la calle, en una zona pública, y decimos todo el mundo se dio cuenta. Bueno, todo el mundo no, un par que pasaban por ahí, quizá algún auto que se cruzó y nos vio, pero no todo el mundo. Pero bueno, queremos expresar con esa frase que hubo mucha gente que nos vio caer. Ahora, no significa que todo el mundo lo hizo, es una expresión hiperbólica. Y podemos ver esta hipérbole en la Biblia, la podemos ver en muchos versículos. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:28, Moisés nos recuerda las palabras de los espías que fueron enviados a investigar la tierra. ¿Se acuerdan cuando Moisés envió 12 espías, donde estaban Josué y Caleb también? Y 10 de ellos, que trajeron malas noticias, dijeron que las ciudades de Canaán eran grandes y amuralladas hasta el cielo. Imagínense una muralla que llega hasta el cielo. Era una exageración. Lo que estos 10 espías estaban reflejando era su miedo al ver que las ciudades eran grandes, eran poderosas, pero en ninguna manera sus murallas eran tan grandes que llegaban hasta el cielo. Era una exageración solamente. En Juan 21:25 encontramos otra hipérbole que dice, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir para contar todos los milagros que Jesús hizo. Jesús, como sabemos, tuvo 3 años en su ministerio, donde operó la mayor cantidad de sus milagros. Ahora, pero fue una cantidad limitada de milagros. Todos los libros que hay en la historia, aún los que no se escribieron, son muchos, digamos, y quizá no necesariamente necesitaríamos todos los libros para anotar todos los milagros que Jesús hizo, porque Jesús hizo un número limitado de milagros. Pero, ¿qué quiere decir Juan con esto, con este hipérbole? Que Jesús hizo muchos milagros, algunos que no aparecen en los evangelios, pero que están presentes en la memoria de la gente, pero que no están en los evangelios y que aún se podrían llenar muchos evangelios, muchos libros más de estos milagros. Ahora, todos los libros que hay en la historia, ya eso es una exageración. Entonces, la hipérbole tiene ese sentido de exagerar una idea. Obviamente para tener una mayor llegada, no es un engaño, no es una mentira. La hipérbole exagera de una manera evidente, pero porque quiere dar énfasis en un pensamiento, simplemente por eso. Vamos a ver otra figura que es la personificación. Y la personificación se da cuando características propias de los seres humanos se atribuyen a cosas que no son seres humanos. Por ejemplo, a objetos, cosas sin vida, inanimadas como plantas, pero también animales, o sea, objetos y cosas que tienen vida como plantas, animales, y también objetos. Pero a esos objetos, esos animales, le atribuimos características propias de
las personas o de los seres humanos. Y nosotros usamos esas expresiones. Decimos, el amor golpeó a mi puerta, por ejemplo. Como si el amor pudiera tener manos para golpear a la puerta de alguien, ¿no? Entonces, eso es propio de un ser humano que golpea una puerta. El amor no puede hacerlo, pero se personifica el amor en este caso. El día me sonríe, como si el día o el día pudiera tener un rostro y pueda sonreírnos. Decimos, el espejo me grita que soy bello. Cuando nos miramos al espejo, ¿no? El espejo me grita que soy bello. Bueno, el espejo no grita, eso es propio de los seres humanos, es una personificación. Cuando escuchamos la frase también, las paredes hablan. Las paredes no hablan. Son las personas que escuchan detrás de las paredes. Esa es la expresión, pero es una personificación que usamos, ¿no? Y en la Biblia encontramos en Isaías 55:12, los montes y los collados levantarán canción, ¿no? Esta es una personificación de los montes y los collados que van a levantar canción. ¿Qué quiere decir Isaías con esto? Que todos tienen que alabar a Dios, que todos van a alabar a Dios, toda la creación va a alabar a Dios. No significa que los montes y collados estén cantando, no. Eso es una acción propia del ser humano. En Proverbios 1:20 al 23 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, dice Salomón. Claro, la sabiduría no va a clamar en las calles, no va a alzar su voz en las plazas. Es una personificación de la sabiduría. Después tienen allí otro ejemplo en la página 27, Números 26:10 también, que lo pueden estudiar, pero básicamente es una figura sencilla la personificación. Así que vamos a pasar a otra figura, que es la número 6, que es el eufemismo. Y el eufemismo consiste en expresar con suavidad o decoro una idea que podría ofendernos o llegar a causar algunos problemas, ¿no? Entonces, utilizamos el eufemismo para suavizar una expresión que puede crear en el lector un cierto rechazo. Bien, por ejemplo, en Deuteronomio 23:13 leemos en dos diferentes versiones que dice, cuando te sientes, esta expresión cuando te sientes, o como lo dice otra versión, cuando estuvieres allí afuera. Ahora, ¿qué significa en realidad esta expresión? Es un eufemismo de ir al baño. Cuando alguien necesitaba ir al baño en el Antiguo Testamento, hablaban que esa persona necesitaba ir a sentarse, o ir allá afuera, es decir, ir a hacer sus necesidades. Entonces, esto es un eufemismo. También es un eufemismo en 1 Reyes 18:27, cuando Elías se burla de los seguidores de Baal. ¿Se acuerdan esa escena? Que los profetas de Baal tenían que ofrecer sacrificio a su Dios y el Dios tenía que consumir el sacrificio, y que estos profetas danzaban, gritaban, clamaban, se cortaban para llamar la atención de su Dios, pero nada pasaba. Y Elías ahí a un costado viendo el espectáculo, riéndose, porque sabía que le estaban clamando un Dios falso. Él le dice algo, se burla de estos profetas y le dice, quizá su Dios, quizá ese Dios al cual le claman, llamado Baal, tiene algún empeño. Y según la versión revisada dice, tiene algún trabajo. No es que Baal estaba ocupado haciendo algún trabajo, sino que en realidad esto es un eufemismo. Lo que Elías quiere decir es que quizás su Dios estaba en el baño, estaba haciendo sus necesidades, estaba haciendo lo segundo. Es un eufemismo. Y Elías se ríe y se burla diciendo eso. Su Dios quizá no viene porque está en el baño. Y ahí tenemos otro eufemismo. También uno muy conocido es el que leemos en Génesis 4:1, cuando leemos que Adán conoció a su mujer Eva. Y no significa que la conoció del verbo tal como sabemos que significa del verbo conocer, saber o a una persona, poder tener conocimiento de esa persona. No habla de ese tipo de conocer, sino el conoció significa tener relaciones sexuales con Eva. Ya la había conocido
ya Dios se la había presentado, pero esta vez la conoce como íntimamente, tiene relaciones sexuales con Eva. La palabra conocer en la Biblia no siempre significa conocer, sino tener relaciones. Y bueno, eso también es un eufemismo, tal como el ya conocido en Génesis 29:17, donde los ojos de Lea, dice, eran delicados, pero los de Raquel eran de bella figura, hermoso parecer. ¿Qué quería decir el autor de Génesis con que los ojos de Lea eran delicados? Evidentemente que tenía algún problema en la vista, o que era fea de rostro, que no era tan linda como su hermana. Esto también es un eufemismo que nosotros utilizamos. Y bueno, por ejemplo, utilizamos muchos eufemismos. Cuando una persona es vieja, no le decimos viejo, le decimos persona mayor, persona de la tercera edad, de la edad madura. Eso es un eufemismo. Y eso lo utilizamos constantemente en la vida para no crear en el lector o en el receptor o con aquel que estamos hablando algún problema o quizá ofender al lector. Entonces utilizamos eufemismos. Y eso es una figura muy curiosa que aparece en la Biblia. Otra figura, la penúltima figura que vamos a ver hoy, es la paradoja. La paradoja expresa algunas verdades aparentemente contradictorias en una sola oración. Y en esta paradoja, es decir, estas ideas contradictorias, siempre hay una enseñanza, por supuesto. La paradoja quizá más conocida que podemos nosotros haber escuchado alguna vez es la dicha por Sócrates. Sócrates era una persona sumamente sabia del antiguo mundo griego, el siglo de oro de Grecia, donde estaba Aristóteles, Platón, el escritor Homero, por ejemplo. Y decía Sócrates, una persona muy sabia, decía, solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Entonces, si yo sé algo, es paradójicamente que lo único que yo sé es nada. Ahí está la paradoja. Ahora, ¿qué Sócrates nos quería decir con esto? Que en realidad, cada vez que Sócrates más estudiaba, más sabía, más inquiría, más escudriñaba, se daba cuenta que menos sabía. Es decir, que había mucho más por conocer. Y cuando uno se pone a estudiar, cuando uno se pone a leer, se da cuenta que hay muchas cosas que no conoce todavía. Ahora, no por eso uno es menos sabio, ¿está bien? Esto es una paradoja que Sócrates dijo para hacer de cuenta que, bueno, cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que hay más cosas para conocer, más para estudiar, que es algo lindo también. Fíjense otra paradoja, dice, tengo todo y a la vez no tengo nada. Esa es otra paradoja que que uno puede utilizar. Tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Es decir, ¿quién usa esa paradoja? A veces cuando, por ejemplo, tenemos todo en la vida, pero no tenemos a Cristo, o no tenemos lo esencial en la vida. Decimos, tengo todo, pero no tengo nada. Entonces, toda paradoja donde muestra una expresión totalmente contraria a la una de la otra, siempre tiene una enseñanza de por medio. Veamos algunas paradojas conocidas en la Biblia. Los primeros serán los postreros. Mateo 20:16. Los primeros serán los postreros. Y después dice, ¿no?, que muchos postreros también serán primeros. Y hay que estudiar esa frase porque Jesús lo dice a muchos religiosos, fariseos, escribas, que creían que por conocer la ley de la A a la Z, por tener esos títulos, ese conocimiento religioso sobre la ley, ellos creían que iban a ser los primeros en el cielo, por ejemplo. O algunos discípulos que pensaban que por estar más cerca de Jesús tenían lugar de privilegio en el cielo. Pero él dice, no, mira, fíjense que muchos de los que hoy son primeros o dicen ser primeros van a ser los últimos. Y que muchos de los últimos, como eran las prostitutas, los pecadores, los paralíticos, la gente discriminada quizá de la sociedad, muchos de ellos, que muchos no le daban ni una moneda, iban a ser los primeros. Por eso, detrás de toda paradoja hay una enseñanza.
Otra paradoja, 2 Corintios 12:10. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos quería decir Pablo? Esta paradoja tiene que ver que cuando uno reconoce su debilidad delante de Dios, uno entonces es fuerte porque Dios nos da la fuerza. Cuando uno se humilla ante Dios, cuando uno reconoce su debilidad ante Dios, Dios hace de ese débil una fortaleza. Eso es lo que Pablo quería decir. Bueno, esta es la paradoja muy presente en la Biblia, sobre todo, por ejemplo, fíjense Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Eso es una gran paradoja. Los mansos no reciben la tierra. Los que pelean, los que luchan son los que reciben la tierra, pero en el reino de Dios son los mansos los que van a heredar la tierra. Los mansos, los que viven en mansedumbre, los que ponen la otra mejilla, los que oran por los enemigos. Esos son los que van a heredar el reino de Dios. Muy interesante la figura de la paradoja para estudiar, nos deja grandes enseñanzas, así que se lo dejo para su hogar, que usted lea las otras paradojas. Y vamos a cerrar esta clase con la última paradoja, la última figura literaria, que es la interrogación, quizá una de las más fáciles y más sencillas de identificar en la Biblia. La interrogación tiene que ver con una pregunta retórica que no merece respuesta, es decir, no hace falta que responderlo. Ya en la misma pregunta retórica está la respuesta. Por ejemplo, fíjense, Job le está reprochando a Dios en medio de un contexto difícil que él tuvo que padecer, donde ha perdido su familia, donde ha perdido sus bienes, donde su esposa se les puso en contra, donde ha recibido una enfermedad. Sin embargo, él trata de poder hablar con Dios y rezongar y explicarle su situación. Y en Job 38, 4, 7, el Señor le va a hablar a Job. Va a escuchar a Job todo lo que tiene para decir, pero después le va a responder. Y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios no está esperando una respuesta de Job. Le está queriendo decir que Job es infinitamente pequeño delante de la grandeza de Dios. Le está haciendo ver Dios a Jacob cuán ínfima es su existencia delante del Dios eterno y soberano. Porque muchas veces nosotros nos hacemos reproches delante de Dios y queremos ponernos en el lugar de Dios, pero en realidad estamos en un lugar mucho más ínfimo. Somos un pequeño trozo pequeño de historia en la eternidad. Entonces Dios pone en una correcta perspectiva a Job. Ahora, estas preguntas que le hace no necesitan respuesta. No sé si le ha pasado por ahí cuando usted va conduciendo con su mujer, yo conduzco por ahí con mi esposa, y mi esposa por ahí me sabe decir, bueno, fíjate no vayas tan rápido, no agarres las curvas, parece un copiloto, ¿no? No agarres las curvas tan fuerte. Entonces por ahí yo le hago caso, por ahí se me da un poco el acelerador, no tanto, pero bueno, por ahí acelero. Y bueno, y a veces cuando agarro la curva muy fuerte, y quizás puedo llegar se me cruza algún peatón y tengo que frenar de golpe, no me ocurre siempre, pero cuando me pasa, mi esposa me dice, te lo dije. ¿No te lo dije yo? ¿No te lo dije yo? Ahora, esa pregunta es una pregunta retórica. Entonces yo la miro en ese momento y le digo, esa es una pregunta retórica. Y ella me mira como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, porque no merece respuesta. ¿Ah? No merece respuesta. Entonces, la interrogación es una pregunta retórica en la cual, en esa pregunta está la respuesta. Y esa es la diferencia con otras preguntas que sí merecen respuesta. Bueno, espero que se haya entendido estas 8 figuras literarias que vimos. La clase que viene ya vamos a entrar al punto B, que es modismos hebraicos. Vamos a ver el punto C también, tipos y antitipos, para ya
avanzar hacia la finalización de la materia. Pueden ir haciendo el cuadernillo de actividades, ustedes vayan estudiando el contenido y vayan completando lo que tienen que completar en el cuadernillo de actividades que está allí en la página, por la página 50. Aprovecho para todos los hermanos de la modalidad distancia online. Quizá me podrían haber escuchado en alguna clase decir que la modalidad de examen era la entrega del cuadernillo, pero esa modalidad de examen es solo para los que están cursando el modo presencial. Para los que están cursando a distancia van a tener que rendir un examen, pero al hacer el cuadernillo de actividades, bien, de allí vamos a tomar un modelo para hacer el examen que lo pueden obviamente hacer en sus casas en un tiempo determinado, pueden tener un tiempo para entregarlo y va a ser algo sencillo para que ustedes puedan aplicar estas reglas hermenéuticas que estamos aprendiendo, estas herramientas que nos sirven para poder interpretar este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí la clase número 5. Dios los bendiga y hasta la próxima clase.